El 15 de diciembre de 1983, el presidente Alfonsín dictó el decreto 158/83, en el que ordenó someter a juicio a los integrantes de la Junta Militar. Al poco tiempo se dictan las leyes llamadas de la impunidad. En 1986, la ley de punto final daba por concluidas las investigaciones por los crímenes ocurridos durante el terrorismo de Estado. Logró la impunidad de quienes no fueron citados en el plazo de 60 días. En 1987, la Ley de Obediencia Debida impuso que los imputados que habían actuado bajo coerción o en virtud de órdenes superiores de las que no podían obtener resistencia a pesar de las pruebas producidas o que pudieran producirse. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas y las organizaciones de derechos humanos incansablemente reclamaron justicia y la aparición con vida de los detenidos desaparecidos. El 14 de junio de 2004 son declaradas insanablemente nulas e inconstitucionales ambas leyes de impunidad. Los organismos de derechos humanos, Asociación Lucrecia Barquet, familiares detenidos, desaparecidos, Asociación Coca Gallardo, Hijos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, junto a Víctor Hugo Elías y Juan Carlos Villamayor, fueron quienes impulsaron el proceso de juzgamiento de los responsables de esta y otras causas de lesa humanidad. Causa número 3115/9. Carátula: desaparición del doctor Miguel Ragone, el homicidio del señor Santiago Catalino Redes y lesiones sufridas por la señora Margarita Martínez de Leal. 95 testigos citados a declarar, 6 meses de proceso. La reconstrucción de ese juicio, la reconstrucción de las pruebas, fue realmente un trabajo de hormiga. Por supuesto fuimos acompañados, ¿no es cierto?, en ese momento, allá por el año 2003, con todos los familiares, para volver a reconstruir esas pruebas que la verdad que cuando vimos el sumario policial original nos pareció una aberración. La impunidad con la que actuaron aquellos policías, aquellos militares y las complicidades de algunos civiles que permitieron el secuestro, ese magnicidio, el secuestro del gobernador Ragone, que a la fecha continúa desaparecido, es el único gobernador desaparecido de Latinoamérica. Para nosotros fue fundamental no solamente eso, ¿no? Poder reconstruir esa prueba, poder lograr llevar ese juicio a un juicio oral. Recuerdo que hubo más de 60 jueces que se excusaron por amistad con Lona, que fue el juez que debió investigar en el año 76 la desaparición del gobernador. Entonces tuvimos diferentes tipos de dificultades, por suerte todas fueron sorteadas. Logramos llevar a juicio esa causa en el año 2011 y la sentencia fue el 11 de octubre del 2011, donde se condenaron a algunos de los responsables de ese magnicidio. Acusados: Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército; Carlos Alberto Mújal, jefe de la guarnición local del Ejército; Miguel Gentil, ex jefe de la Policía de Salta; Joaquín Gil, ex jefe de seguridad de la Policía; Jorge Héctor Zaneto, ex vocero de la AAA, y los ex policías Andrés del Valle Zoraire, Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera. Miguel Ragone gobernó Salta desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 24 de noviembre de 1974. Fue el único gobernador constitucional secuestrado y desaparecido. Su cuerpo nunca fue hallado. Miguel Ragone se lo acusaba de ser de izquierda, de estar con los montoneros, de todo esto. En cambio, Miguel Ragone no estaba ni con nosotros, ni con los montoneros. Él era peronista común. Es decir, un peronista que, claro, había decidido enfrentar a los grupos que detentaban el poder del peronismo, que tuvo esa audacia de enfrentar a Cornejo Linares, de enfrentar a Tomás Rián, de enfrentar a la vieja camada de dirigentes del peronismo, ¿no? Y a la vez de enfrentar de alguna manera los servicios policiales,
Entonces Miguel Ragones no era una persona que participó de una elección interna porque tenía ambiciones, porque era un caudillo más, no. Él se presentó, pero con la intención de lograr cambios fundamentales dentro del peronismo y dentro de la provincia de Salta. Desde ese punto de vista uno lo puede caracterizar como un revolucionario. Ahora él no era marxista. Miguel Ragones tenía un sentimiento muy grande hacia la gente humilde, hacia la gente pobre, a los intereses de la provincia, todo esto. Entonces yo a Miguel Ragones siempre lo caractericé como un gran humanista y con un hombre de profundo sentimiento popular. Al momento del secuestro, Ragones ya no era gobernador. María Estela de Perón había dispuesto, en noviembre de 1974, la intervención federal de Salta, quedando Jorge Mosquera a cargo. El 11 de marzo de 1976, a las 8:15 horas, el exgobernador de la provincia de Salta salió de su domicilio en calle Pasaje Puló 146 de la ciudad de Salta, a bordo del automóvil Peugeot 504, dominio A 024444A, a cumplir con las tareas diarias. Bueno, yo me encontraba en mi domicilio, serían las 8:20 de la mañana, 8:15 de la mañana. Me estaba preparando para ir a trabajar al hospital y sentí el ruido de un choque en la esquina. Como es natural, por la curiosidad que siempre despierta en esas circunstancias, salí a la vereda. Cuando lo hice, vi que un auto, un Peugeot 504, paraba frente a mi domicilio de la vereda del frente. Tenía las puertas abolladas. Inmediatamente por detrás paró otro vehículo, del cual descendieron 2 personas, una de las cuales lo abordó al vehículo chocado por el lado del volante, o sea, del lado izquierdo, y la otra persona lo abordó por el otro lado, el derecho. En un primer momento pensé que se podría tratar de una simple asistencia hacia la persona que había sufrido el accidente, pero después, al ver los hechos más violentos, me quedé simplemente observando. Vi cómo abrieron las puertas de ambos lados con violencia y lo desplazaron al conductor hacia el medio de los asientos. En ese momento comenzaron los disparos, que no fueron menos de 5 a 7, 8 disparos, tal vez no tengo con exactitud el número, y a continuación comenzaron a desplazarse con el propio auto del accidentado y se fueron ambos vehículos por la calle sin más. Al pasar por la esquina de la siguiente cuadra, sentí 2 nuevos disparos y pude ver cómo una persona que estaba de pie en la vereda, que era el almacenero que yo conocía, el señor Arredes, cae al suelo alcanzado por los disparos. Esta circunstancia nos dejó a todos prácticamente paralizados y a continuación me quedé en mi consultorio tratando de reflexionar los acontecimientos que verdaderamente me superaban y sentí que alguien tocaba la puerta. Cuando atendí, una persona, joven, mujer, me pidió asistencia médica porque tenía una herida en el brazo que posteriormente comprobé que era una herida de bala. Le di la asistencia en mi consultorio, le vendé el brazo y como vi de que se trataba de una herida de importancia, decidí llevarla al Hospital San Bernardo. La subí en mi propio auto, seguimos hasta la esquina donde estaba caído el almacenero, momento en el que paré, me bajé y lo revisé para ver si podía darle algún tipo de ayuda. Cuando vi que sus signos vitales ya habían desaparecido y estaba en paro cardíaco me refiero, sin posibilidades de una recuperación, seguí viaje hacia el hospital con la señora que me había pedido asistencia en mi consultorio. Me taparon
entera hasta la cara y me mandaron a hacer una radiografía. Así fui a la sala de radiografía y volví. Cuando volví ya había llegado mi esposo y él me preguntó qué pasó y yo no dije nada. Me pusieron en una salita de guardia. Ahí estuve al lado del señor Redes. Ahí creo que de rato me veía el médico. Después llegó la hermana del señor Redes y ella, como me vio que yo estaba ahí, ella me preguntaba, me quería si yo había visto qué había pasado, pero yo no sabía. Usted contó que entraba a las 8 de la mañana a la empresa. ¿Usted se acuerda más o menos a qué hora llegó ese día? A las 8. A las 8 en punto. A las 8 de la mañana. Llegó y abrió. Sí. Bueno, las personas que se bajaron del auto, la que estaba hacia el lado donde yo veía, que era la que abordó el automóvil por el lado izquierdo, me dio la espalda todo el tiempo porque estaba preocupado de abrir la puerta y atacarlo al conductor del Peugeot. Y la otra persona estaba detrás del auto de Ragón, de manera que no pude ver los rostros de esas personas. Bien, ¿y las características físicas más allá de los rostros? En cuanto a las características físicas, el del lado izquierdo era una persona corpulenta, de una estatura 1,80 m aproximadamente, morocho, y el del otro lado era más bajo, menos corpulento y no morocho, de tez blanca. Bien, ¿recuerda si había gente, más personas adentro del Rambler? Había un conductor. Bien, el vehículo, el Peugeot, ¿estaba estacionado frente a Betela, digamos, de la...? Exactamente frente a la empresa Betela. Usted dice que llega al hospital, que estuvo como en una sala de guardia, que la revisan Sí. 2 doctores, la ponen en una camilla, la acuestan en la camilla Sí, y la tapan con la cara incluida también. también. ¿Le dijeron por qué o usted preguntó por qué en ese momento? No pregunté nada. Los médicos antes de taparla le ponen algún vendaje, algo, porque usted estaba sangrando en ese momento. Sí, creo que no recuerdo, solo me acuerdo que me mandaron a hacer una radiografía. Bien, usted dijo vuelve a esa misma sala de guardia donde la habían revisado Sí. antes. ¿Y ahí qué pasó después de la radiografía? ¿Le hicieron alguna curación más? Sí, me curaron la herida y me saturaron. ¿Los mismos doctores que la habían atendido antes? Sí, los mismos doctores. ¿Había enfermeras también, alguna otra persona? Sí, había enfermera. Creo que una enfermera, no recuerdo bien. Y usted dice después que la llevan a una sala de guardia, Sí. donde se queda al lado del cuerpo del señor Arredes. Sí. ¿Era otra sala distinta o era otro lugar del hospital? No, en la misma guardia. En la misma guardia. En la misma guardia. Cuando a usted la recuestan en la camilla, ¿le tapan la cara con algún tipo de manta, sábana? Con una sábana. Bien. ¿Cuánto tiempo estuvo con... ¿la manta le tapaba la cara y el cuerpo también? Sí, ¿Cuánto tiempo estuvo tapada de ese modo? desde que me llevaron a Rayos, volví y hasta las 7 de la tarde. ¿Usted recuerda aproximadamente a qué hora llegó al hospital? Aproximadamente 9 debe ser. El auto del doctor Ragone dobló por el pasaje del Milagro y a la altura de 160 fue embestido fuertemente por un Chevy color rojo o naranja, provocando que el auto del doctor Ragone se detuviese. Inmediatamente después, un vehículo Ford Falcon de color gris se colocó en la parte posterior del Peugeot 504, dejándolo cercado y acorralado. Testigo: Sandra Mabel Siegrist,
Alrededor de las 8:15 me dirigía hacia el Colegio Nacional cuando escucho un disparo. Al llegar a la calle del Milagro vi 3 rodados, un Chevy, cruzado por delante del Peugeot 504 gris. Lo reconocí, era el de Ragone, mi vecino. Por detrás, un Falcon también gris. Los autos emprendieron carrera por calle del Milagro, doblando en el pasaje Klein. Hora más tarde, supe que habían secuestrado al doctor y herido de muerte al almacenero Arredes. Fue un día muy duro, el más duro y más triste de mi existencia. Y yo recién me enteré del secuestro de mi padre como media mañana, porque vivíamos como a 2 cuadras, y antes de que me mandaran a llamar, entró unos policías a mi departamento y me dieron vuelta todo el departamento, los colchones, libros, todo, y yo ni siquiera enterada estaba de que por qué pasaba eso. Y justamente cuando ellos se iban, llegó una empleada de mi mamá que me mandaba a llamar, y cuando bajaba, iba un chofer de mi marido, Danielsen, y por eso me di cuenta que eran policías, porque se los llevaron preso. Entonces yo me fui caminando hasta la casa de madre, y ahí ya cuando llegué había mucha gente. Y me pregunta quién serían vecinos. Yo veía en el momento, es un tumulto de gente, pero lo que sí tengo presente y que no me olvido nunca, porque me quedó muy en el fondo de mi corazón, es que llegó el juez Lona con un zapato de mi papá, y justamente estaba yo con mi mamá y me mostró el zapato, y bueno, ella se largó a llorar y todo, y él la calmaba, le decía que no se haga problema, que él iba a ayudarnos, iba a ayudarnos a encontrar a mi papá. Entonces luego yo vivía en un departamento de la avenida Uruguay, 460. Me voy, pues llego a la casa, no había nadie en mi casa, aquí estaba mi señora con el chico, y estaba toda la casa revuelta. Estaban todos los colchones, revueltos todo. Entonces me voy urgente, por lo que me ha dicho la señora esta, me voy urgente a la casa de mi suegro que quedaba cerca, y bueno, ahí me doy ya con un montón de gente, con todo este problema, ¿no? Y me dice mi señora que habían actuado muchos agentes, policías, que entró a buscarme en la casa a mí. Entonces, ¿para qué me buscarían? No sé, entonces voy y me presento a la policía. Me voy, incluso me acompaña un doctor joven en ese tiempo, el doctor Lutay. Me presento y entro directamente hacia la oficina del señor Guido. Y yo lo conocía de vista, él me conocía también porque en ese tiempo practicaba un deporte, salía muy seguido en los diarios. Entonces cuando me presento, porque me venía a buscar la policía y me dice, no pequeño, nada más, ya está todo aclarado. En el marco de un plan sistemático, terrorista y genocida, instrumentado desde el Estado hacia la sociedad civil, se pueden identificar causas de secuestro y desaparición del exgobernador. Al asumir la gobernación en 1973, fijó como un objetivo de su gestión desmantelar el aparato represivo. Como acciones concretas, castigó a los policías de la provincia que cometieron torturas y apremios ilegales. Se destruyeron elementos de tortura de la jefatura de la policía. Ragone había decidido, pese a las amenazas, volver al espectro de la vida política. Participaría en las elecciones internas del Partido Justicialista, integrando la Lista Verde. En este contexto de violencia sistemática e irracional, la policía se encontraba subordinada legal y técnicamente al ejército. La cúpula policial al momento del secuestro se encontraba en libertad, manifestaron abiertamente su odio y desprecio por el exgobernador. Desde un primer momento pidió a las autoridades
que le saquen de aquí, de la provincia, al coronel Vivanco, por considerar que era responsable de ciertas transgresiones en los derechos humanos. La substanciación de un proceso hacia un grupo de comisarios que habían sido represores. En el diario El Eco una vez salió también la lista de esos comisarios que estaban cuestionados, fueron sancionados, incluso se los trasladó a distintos puntos de la provincia y finalmente fueron a parar a la cárcel de Las Rosas. Todos ellos fueron reincorporados. ¿Con la intervención? Antes de la intervención. Estando Racones, fueron reincorporados. ¿Su padre había recibido algún tipo de amenazas o algún tipo de advertencia sobre que esto podía pasar? Sí. ¿Nos puede contar al tribunal cómo? Bueno, unos días antes, como él estaba, Villa Mayor era muy confidente con mi papá, estaban casi siempre juntos, y me agarra y me dice, Clotildita, él me dice siempre, Clotildita, ayúdame a convencerlo a tu papá de que se vaya, porque yo sé que me han dicho que si no se retira porque ahora mi papá se estaba estaba de nuevo en las internas del partido, dice que si no se retira de esa, lo van a matar. Condenados: Carlos Alberto Mújal, perpetua; Miguel Raúl Gentil, perpetua; Joaquín Gil, perpetua; Rubén Nelson Herrera, 2 años de prisión condicional; Pedro Javier Herrera, 2 años de prisión condicional. Absuelto por el principio de la duda, Andrés del Valle Zoraire, 11 del 10 del 2011. Luego perpetua por casación, 23 del 6 de 2021. Absuelto por el principio de la duda, Jorge Héctor Zaneto, 11 del 10 del 2011. Luego 8 años de prisión por casación, 23 del 6 de 2021. Antonio Sarabia, 2 años de prisión, 29 del 6 de 2015. Abel Guaymás, 2 años de prisión, 29 del 6 de 2015. Néstor Liendro, 2 años de prisión, 29 del 6 de 2015. Ricardo Lona, 15 años de prisión, 29 del 9 de 2019. Luego la sentencia fue anulada por casación y solo confirmó el encubrimiento y rechazó la participación secundaria, 19 del 5 del 2022. Se han servido del aparato del Estado para la comisión de crímenes de lesa humanidad. Carlos Alberto Mújal y Miguel Raúl Gentil integraban la cadena de mandos superiores, mientras que Joaquín Gil se encontraba en un nivel jerárquico intermedio, en esa maquinaria de poder en que se convirtió a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad locales y decidían sobre la vida de aquellos que pudieran perturbar sus objetivos. Desde sus respectivas posiciones en esa estructura de poder, la jerarquía de mandos no solo participó en la elaboración de una estrategia general, sino también en las decisiones sobre el empleo concreto y en la determinación final. Los crímenes de lesa humanidad son una figura especial del derecho penal, no prescriben y no pueden ser indultados. ¿Sabés que te estamos buscando? Si naciste entre 1974 y 1983 y tenés dudas sobre tu origen familiar, comunícate al 0800-222-266-234. Si estás en el exterior, contactate con el consulado argentino o al mail conadi@jus.gov.ar. Ayúdanos a encontrarte.